Ok, muy bien, muy bien. Gracias. ¿Alguien nos puede decir a qué se refiere lo de la suma de espacios vectoriales? ¿Qué dijo? Ah, que si alguien nos puede compartir, chismear, contar a grandes rasgos, ¿a qué se refiere una suma de espacios vectoriales? Pues es como el análogo a la teoría de conjuntos de la unión de dos conjuntos. Solo que ahora los conjuntos los podemos ver como dos espacios vectoriales, listas ordenadas de vectores. Y pues sí, o sea, realmente tenemos uno, tenemos otro, pues ya nada más los juntamos dentro de una sola lista de vectores. Sí, me convence más lo último. No lo vean como una unión, pero sí véanlo como lo que dice Irving, que es como ponerlos en listados. Primero va uno y luego va otro. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Alguien más quiere decirnos algo? Profe, pero no habíamos dicho que las uniones no son, Ah, bueno, son vectores y esas cosas. exacto, y por eso les dije que no lo vean como uniones. Ajá, gracias. Justamente por eso, porque las uniones pueden carecer de estructura de espacio vectorial. Recuerdo creo que sí lo vimos, y si no, ahorita les pongo otro ejemplo. ¿Fuiste tú, Nadia? ¿Quién fue? Sí, soy yo, Nadia. Nadie, nadie. Gracias. Sí, exacto. Am, una unión de espacios vectoriales no es lo mismo que una suma de espacios vectoriales. Ajá. La unión en general puede carecer de esa estructura. Chequen. A ver. Ah, Profe, sí. estaba viendo en el libro que hay un teorema que se parece a eso que están diciendo, que Ajá. decía que si juntamos dos subespacios de un espacio vectorial, esa intersección, esa unión, por así decirlo, va a ser también un subespacio del espacio vectorial original. Mm, ¿bajo qué condiciones? O si nos puedes compartir el teoremita aquí para buscarlo, te lo agradezco. Dice, teorema 2. Sea V un espacio vectorial sobre el campo F, la intersección de cualquier colección de subespacios de V es un subespacio de V. Ya, ya, ya. Aquí, palabra clave es intersección. Ah, son diferentes de las uniones. Con intersecciones sí podemos decirlo. Con intersección de espacios vectoriales sí podemos decir que el resultado es un subespacio vectorial. Ujú. Pero no podemos decir lo mismo con uniones. Es que es justamente eso, o sea, por eso yo decía como que análogamente a la unión, o sea, no exactamente una unión, o sea, porque es que aquí lo que pasaría es que si lo tomáramos como unión, si tomamos a los vectores como conjuntos, entonces nada más tendríamos, no sé, digamos, una recta en X y otra recta en Y. Sí, Entonces tendríamos todos los vectores que tienen, no sé, x sub 1, x sub 2, x sub 3 y los otros todos los vectores en y sub 1, y sub 2, y sub 3, pero ahora dentro de lo que, bueno, el supuesto espacio vectorial que nosotros formaríamos, por eso supuesto, entre comillas, pues tendríamos 1,0, 2,0, 3,0, tendríamos 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Pero pues técnicamente deberíamos de poder hacer sumas, ¿no? Tendríamos que poder operar entre todos los vectores que conforman allí, pero pues de la misma unión que se partió, de la misma estructura que tiene esta unión, pues no podemos tener un 1,2, un 1,3, un ajá, 2,4, o sea, no se puede formar, entonces sí. exacto. Sí. De hecho, ese ejemplo era el que iba a agarrar sí, exacto, muy bien.
Muchas gracias. Exacto. Chequen aquí. Tenemos nuestro espacio R3, el que todos conocemos y amamos. Y entonces, sabemos que bueno, aquí vamos a ponerle el eje X y el eje Y son subespacios vectoriales, como su compañero lo dice. Vamos aquí a poner al eje X con azul. Si agarramos cualquier punto sobre el eje X, es de la forma X00. Si hacemos combinaciones lineales, esas combinaciones lineales siguen teniendo esa forma. AX más AX1 o CX1 más X2, 00. Entonces, sí, todo este eje es un subespacio vectorial de R3. Lo mismo para Y. Para Y, así solito, todos los vectores de la forma 0Y0, al realizar combinaciones lineales, tenemos tenemos resultados de la forma 0, CY1 más Y2, 0, o sea, sigue viviendo aquí en esta recta. Entonces, estos dos son subespacios vectoriales de R3. Súper bien. Pero si las unimos, aquí vamos a poner eje X, Y, K, son subespacios vectoriales. Pero aquí con mayúsculas, si los unimos, como dice su compañero, eje X unión eje Y, no, este no es un espacio vectorial, ni subespacio vectorial, porque aquí deberían existir justamente las sumas, debería ser cerrado bajo combinaciones lineales, en particular cerrado bajo sumas de vectores. Y si agarramos un vectorcito aquí y otro vectorcito acá, en general no va a vivir en estas rectas, en esas dos rectas moradas. Y aquí nos dijo 1, 0, 0, vive en eje X, 0, 1, 0, vive en eje Y, pero aquí vamos a ponerle B1, B2, B1 más B2, que es igual al 1, 0, no vive en la unión. Sí, La intersección sería 0,0,0. ajá, la intersección sí, y ese sí es un subespacio vectorial.
como lo dice el teorema. Sí, exacto. Y también esta unión es diferente del espacio generado. Aquí el espacio generado entre estos dos conjuntos sería todo el plano. Aquí. Profe, ¿Sí? y si en lugar de tomar los ejes usamos lo que habíamos dicho de, por ejemplo, los vectores unitarios, ahí sí vale. ¿Para qué? Para decir, por ejemplo, el vector unitario y el j, que sería como el eje x y y, pero no tomando ejes, sino esos vectores unitarios. Por ejemplo, decimos que esos dos, el vector unitario y el vector unitario j, forman un espacio vectorial. O tampoco. A ver, ay. La pregunta es si el conjunto que solo tiene a I y a J es subespacio vectorial de R3 o No, es más bien como el teorema de decir, ese es un conjunto generador y a lo que yo me estaba refiriendo hace rato era que, por ejemplo, decimos I y J es un conjunto generador y entonces si le agregamos ahora a K, al vector unitario K, entonces sería un espacio vectorial más grande que contiene al espacio que ya hacían I y J. A eso era lo que me estaba refiriendo yo hace rato. o sea, esto queda contenido o igual en lo que genera I, J y K. Ujú, eso es más o menos lo que yo le entendí al teorema. Mm, ¿A este teorema, al teorema 2 o No, al que está en el de colorcitos que está en español, de álgebra lineal, creo que era el Resnick, el que era Resnick? el teorema 5.3.2. El Ah, Grossman. el Grossman. Ah, ese, el que tiene rosadito, sí. 532, a ver. Ok. Te dice que los vectores de un espacio generan a todo V si todo vector se puede escribir como combinación lineal de ellos mismos. A ver, teoremita. Está ahí abajito. Es este. No, ese es el punto 1, el punto 2. Ese. Ah, B1 hasta Bn más 1, n más 1 vectores que están en el espacio vectorial B. Sí. Sí. Aquí. Ya, ya. Mm, mm, bueno, lo que está aquí es cierto. Ajá. De hecho, de hecho, como tienen estos elementos compartidos, IJ de un lado e IJ del otro, este es un subespacio vectorial de que pueden llegar a ser el mismo subespacio vectorial. Aquí les ponemos
Bueno, sabemos qué es lo que genera. Y J nos genera al plano XY. Plano XY en el espacio. Y los vectores I, J y K nos generan a todo R3. Podemos decir que XY es subespacio de R3. Si tuviéramos conjuntos ya un poquito más arbitrarios de elementos que sabemos que generan a cierto espacio, digamos, nosotros conocemos. La manera de analizar este teorema puede verse así. Si nos basamos en este espacio R3, sabemos que está generado por estos tres vectorcitos. Ejemplo de teorema 532. El conjunto I, J, K, I genera a R3. Entonces, el conjunto que tiene a I, a J, a K y otro vectorcito, ¿cuál es su vector favorito? Que no sea esos. Yo creo que puede ser el 1, 1, 1. También genera a R3. ¿Cómo es que sabemos esto? Aquí el espacio generado por dos vectorcitos consiste de todas las combinaciones lineales que podamos hacer entre ellos. De alguna manera nos dice que si este conjunto ya generaba a todo un espacio, entonces todo lo que vive aquí son combinaciones lineales de los otros tres. Entonces este vectorcito ya es una combinación lineal de los otros tres. No tiene más que aportar, puesto que todos estos ya lo determinan, ¿no? A eso es lo que se refiere. No sé si esa era como la observación que querías hacer, Nelly. Nada más que... Ajá. Yo creo que entonces yo sí me estaba equivocando al pensar el de arriba. O sea, es que me pareció bastante similar a lo que estaban diciendo ahorita de los ejes, Ya. pero esta vez con vectores unitarios. Y entonces más bien, pues se entiende mejor con el ejemplo que está dando abajo para el teorema. Ya, ok. Sí, estos ejemplos son diferentes. Este teorema igual se aplica diferente. Podemos tratar de relacionarlo con lo que tenemos aquí. Nada más que primero acabamos lo que yo quería mostrarles. Por aquí vamos a poner a todo. Vamos a dejar así. Todo lo que podemos generar con vectorcitos que vivan en el eje X y en el eje Y, que va a ser, como esperamos, el plano XY. Plano XY es igual a el generado por... si se dan cuenta, aquí nada más nos dicen que sea un conjunto de vectores. Ya si le metemos más, como que no nos aporta mucho. En el ejemplo de R3 le metíamos el 1, 1 y 1 y notamos que ya no aportaba nada más a la estructura. Aquí, con agarrar un solo elemento del eje X, listo. Ahí quedó.
si le metemos 2 o 3 que estén sobre el eje X, ya no nos aportan una estructura diferente, ya no nos aportan más dimensiones. Lo mismo con Y. El vector unitario J basta para generarnos todo este espacio. Podríamos meterle todos los vectores del eje Y, pero solo con uno basta. Entonces aquí lo que se genera por el eje X y el eje Y, aquí habrían muchos elementos que en realidad no van a participar, ya que como recordamos, con solo un par de elementos nos basta. Este vector unitario ya está en el eje X y aporta la misma información que cualquier otro vectorcito que vive aquí. Este vector unitario J ya vive en eje Y y también todo lo que viva en el eje Y ya es la información dada por este vectorcito J. Y estos dos vectorcitos bastan para generarnos todo este plano. Y aquí sí podemos decir que el espacio generado sí es como su nombre lo dice, un subespacio vectorial. Noten que hay diferentes construcciones. Estos son como individuales, el eje X y el eje Y por separado. Aquí ya considerando ambos para generarme un subespacio o un espacio. Y aquí considerado su unión, donde notamos que falla. Y podemos poner la pequeña observación que nos decía, creo que Johan. ¿Quién era el que dijo de las intersecciones? Te fue Johan. Ah. No sé si sigue ahí. Dice que se le está trabando, profe. Ok, bueno. La intersección de dos subespacios también es un subespacio. En este caso es el vectorcito 0. Aquí sí. Podemos poner es demasiado bien. Generado. Este sí funciona. Intersección. Aquí sí funciona, pero con uniones no. Bueno. Bueno, aquí les dije que me interesaba que viéramos como un poquito de geometría. Bueno, les dije ayer. No, que el jueves. Ujú. Bueno, ¿qué es lo que necesito? ¿Alguien quería hablar? Sí, profe, es que el vector cero es lo que decíamos que era el subespacio más pequeño que podemos tener, ¿no? Ajá, este es el espacio trivial. Muy bien. Y la unión no puede ser porque un solo vector no puede ser un espacio o... Un solo vector no puede ser un espacio. ¿Cómo? Es que en el ejemplo que había puesto hace ratito, que era de B1 igual a 1,0,0 y B2 igual a 0,1,0, ¿Mm?
decíamos que ese no era un subespacio. Exacto. Entonces, subespacios como tal solamente puede ser esos dos y cualquier otro vector no puede ser un subespacio. Ah, ya. Ya entendí la pregunta. O sea, tu pregunta es, sea un vector B, eh, vamos a ponerle aquí. B, sabemos que B es un espacio vectorial. Vamos a definir a W igual al conjunto que solo tiene a este B chiquito. Y nosotros nos preguntamos cuándo W es un subespacio vectorial. Y de forma un poco más específica, puede ser W un espacio vectorial sin necesidad de que B sea igual al vector cero. Esta es tu pregunta. Sí, esa es. Bueno, suena como tentativa para examen, a ver. Eso no se puede. Ah, no se puede, ¿por qué? Pues porque, ¿para qué? O sea, si tenemos un subespacio vectorial que solo tiene un vector, a fuerza tendría que ser el vector cero. Ujú. Porque si tenemos un espacio vectorial que no tiene el vector cero, pues ya no es espacio. Exacto. Ajá, muy bien. Hay diferentes argumentos para poder descartar estas preguntas. Paulina, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí, una razón. Los espacios vectoriales siempre tienen al vector cero. ¿Ah? W dado como el conjunto que solo tiene a B y B distinto del cero, no lo tiene. Pero muy bien. Sí, sí, sí. De hecho, creo que me gustó más tu argumento. Yo iba a decir que a mencionar la suma. Es que, eh, pues si es el vector cero, que creo que era la primera pregunta que tenía, cómo tenía que ser el vector para que fuera un subespacio, algo así. Pues si es el vector cero, pues sí funciona. Y si Pero si no es, pues primero está que necesitamos el vector cero y luego de ahí pues no se puede hacer nada porque es no tienes ni la cerradura de la multiplicación y de la suma, ni tienes los inversos aditivos, ni tienes al vector cero, ni nada. exacto. Oh, sí, muy bien. Muy De ahí bien. que la unión no sea un subespacio. Mm, mm, la unión en general va a tener como sus contraejemplos. No necesariamente una unión de subespacios vectoriales es un subespacio vectorial, pero puede haber sus casos donde sí. Ujú. Sí pueden haber casos. Por ejemplo, a ver, nota. La unión de
subespacios vectoriales puede o no ser un subespacio vectorial. ¿A alguien se le ocurre una unión donde se pueda ver esto? Ejemplos donde no ya vimos. Dábamos R3 con los ejes. ¿Podría ser el subespacio trivial con cualquier otro subespacio? Sí, gracias, sí, exacto. Si le pegamos a... Vamos a agarrar otra vez el ejemplo. Si agarramos el subespacio trivial con cualquier otro, ¿Mm? Su unión como que se absorbe, ¿no? Este conjunto ya estaba dentro de este. Entonces te queda el más grande y el más grande era un espacio vectorial, entonces aquí sí. Eje Y, eje X. Si los unimos, vaya. Vaya por, bueno, todos estos puntos que viven en el plano XY, pero no pueden ser dados como sumas dentro de la unión. Entonces, esto sí es posible. Puede ser que sí, puede ser que no, nos determine un espacio vectorial. Perfecto. Bien, bien, bien. Profe, Sí, pero las sumas sí funcionan, ¿no? La suma de subespacios sí generan otro espacio vectorial. sí. La suma sí. Ok. Por la forma en la que está dada. De hecho, creo que aquí... Bueno, nada más les doy como los tips y ya. Es un poco. La ecuación de un plano se ve de esta manera. Un plano en R3. AX más BY más CZ igual a cierta constante D. Estos coeficientes A, B, C nos determinan a un vector, se dice ortogonal. No sé si ya si ya hayan escuchado esa palabra, pero esencialmente es como que ustedes tienen por aquí su planito. No sé si se puede ver mi mano. Déjenme compartir con ustedes. Como que tienen por aquí su plano. Ajá, su plano puede vivir en R3 y esos coeficientes A, B y C lo que nos dicen es un vector
que es como si hubiéramos atravesado perpendicularmente el plano. Ajá. Lo atravesamos perpendicularmente, entonces aquí se forman 90 grados, aquí también. Desde todos lados se forma un ángulo de 90 grados. Entonces como que ese plano y ese vector quedan ligados. Ya luego la constante de que a la cual se iguala es el desfase que va a tener ese planito. Nosotros vimos ejemplos que en general los espacios vectoriales que tengan una relación, una posible expresión como un plano en el espacio, es porque ese plano debe pasar por el origen. Ajá. ¿Cómo logramos que pase por el origen? Haciendo que D sea igual a 0. Por lo que nos comentaba Paulina. Un subespacio vectorial o un espacio vectorial debe tener al 0. Ajá. Si aquí evaluamos, para que el 0 pertenezca a un plano, debe satisfacer esta ecuación. Debemos evaluar en 0, más 0, más 0, y debe satisfacerse la igualdad. Si esta D no fuera 0, no satisface la igualdad, entonces el 0 no viviría aquí. Vamos a ver ejemplos. Ejemplos. Vamos a agarrar W1 y W2 igual a el conjunto de todos los vectorcitos X, Y, Z, que era más o menos lo que veíamos la clase pasada. Tales que X más Y más Z es igual a 1. Y aquí igual a X, Y, Z, tal que X más Y más Z es igual a 0. Ambos conjuntos están determinados por todos los vectores que forman parte de este plano. En este caso para W1 y en este caso para W2. Pero solo W2 es un subespacio vectorial. ¿Por qué? Porque aquí el vector 0 vive en W2, pues satisface la igualdad. 0 más 0 más 0 es igual a 0. Pero 0 no vive en W1. Porque 0 más 0 más 0 no es 1. ¿Sí? Quiere decir que si tuviéramos un plano elevado n unidades del plano XY, no sería un espacio vectorial. Exacto. Falla con cualquier caso. Si aquí le pusiéramos no necesariamente 1, sino una constante A, que sea distinto de 0, aquí no, jamás. Porque nunca se va a dar la igualdad de 0 más 0 más 0 igual a algo diferente de 0. Si se dan cuenta, la expresión que tenemos aquí de la ecuación de un plano es como justamente tiene la estructura que nos gusta para la álgebra lineal, que es una combinación lineal de variables X, Y y Z. ¿Ah? Perfecto. Este problema, no sé si se acuerdan de la tarea. Yo creo que sí. Tarea 2. Ah, ya les tengo su examen. ¿Dónde está?
aquí. Uno de estos problemas, si pasan el z del otro lado restando, aquí nos está diciendo que W es el conjunto de todos los vectorcitos tales que satisfacen esta igualdad. O sea, W nos determina un plano. Y sí es, ¿no? Y sí es un espacio vectorial. Sí, sí. Y luego también tenemos, bueno, aparte de la ecuación de un plano, podemos dar la ecuación de una recta. Ecuación de una recta. Hay diferentes maneras de dar una recta, pero la que nos conviene es darla de forma paramétrica. Como que así se percibe un poco mejor la noción de cómo es el subespacio vectorial de una recta. Ujú. Nosotros ya teníamos ejemplos de rectas que eran subespacios de R3. Por ejemplo, el eje X, el eje Y o el eje Z. Ujú. Los ejes coordenados son subespacios vectoriales. Podemos dar una forma, una forma general de todas las rectas que son subespacios vectoriales. ¿Qué esperarían que pasara? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí. Para que una recta sea un subespacio vectorial del espacio, ¿qué esperarían que pase? Que pase por el origen. También, ¿verdad? También queremos que contenga al 0, 0, 0. Entonces, aquí la ecuación de una recta paramétrica, bueno, sabemos que nosotros queremos ubicar, vamos a ponerlo aquí. Un vector v igual a x, y, z en R3 forma parte de una recta, sí. Bueno, aquí le vamos a querer dar condiciones a sus coordenadas, a x, y, z. Como su nombre lo indica, en la forma paramétrica es que van a estar dados todas estas coordenadas en términos de un parámetro de alguien que se va a ir moviendo, y conforme se mueva, como que nos va diciendo la posición en la que estamos. Vamos a ver. Noten que aquí voy a ponerle A1, B1 y C1. El parámetro, el llamado parámetro es T. ¿Cómo se vería esto si lo dibujamos?
digamos, vamos a poner aquí ejemplo. Vamos a definir a la recta L como el conjunto de todos los vectorcitos X, Y, Z, tales que X es igual a T, Y es igual a 2T y Z es igual a 3T. Quizá un mal momento para tener varias llaves. Creo que se entiende. Aquí vamos a ponerle más 1 y aquí nada más. ¿Alguien puede decirme un punto o un vector que vive en L? Dos coma. Ah, chale. Lo siento. Ok. Iba a decir lo mismo, no hay problema. Bueno. Ajá. A ver. Iban a decir el 2,2,3. Vive como por acá. Por ahí. 1, 2, 3. Por ahí. Tenemos el vectorcito B1 que vive ahí. Ahora, B1 vive en L. ¿Algún otro que viva en L? Tres coma 4,6. 3, 4, 6. 2, 2, 3. T2 igual a 3, 4, 6. Ya como más por acá. Luego viene por acá. Por ahí. Luego, ¿algún otro? 1, 0, 0. También, ¿verdad? Vamos a ponerle 1, 0, 0. Y este está como por ahí. Y si se dan cuenta, todos viven como justamente sobre la misma recta. Le hace falta un poco de 3D, pero creo que se entiende. Aquí se va dibujando la recta conforme le vayamos dando más valores a t. T es el parámetro y esta es una expresión de la forma paramétrica de una recta. Noten aquí lo interesante. ¿Podemos decir en qué dirección va esta recta? Sí,
sí lo podemos hacer. Si se dan cuenta, como que la dirección es en este vectorcito en el que se formaría con los coeficientes de las t's, más un pequeño desfase, que son las constantes por las cuales pudiera estar sumada, las constantes que pudieran estar sumadas a estas expresiones. Entonces, y A0, B0 más C0. Esta ya es la forma general de una recta en el espacio, que podríamos darla así también. Igual a este vectorcito A1, B1, C1 por T. Ajá. Aquí T, como es una T, funciona como un escalar. Multiplicar un vectorcito por un escalar es multiplica cada coordenada, ¿verdad? T multiplica aquí adentro, en A1, a B1 y a C1. ¿Mm? Y esto más el vectorcito A0, B0, C0. Entonces, la recta que dibujamos tiene la dirección 1, 2, 3. Tiene la dirección de este vector del 1, 2, 3. Y tiene este pequeño desfase, más 1, más 0, más 0, 1, 0. Si recuerdan, aquí este T por el vectorcito es como la misma idea de los ejes, ¿no? Tomamos a un vector y lo podemos estirar, lo podemos contraer o lo podemos reflejar. Aquí pasa lo mismo, nada más que ahora ya no agarramos a un vector sobre los ejes coordenados, sino cualquiera. Y este vector, el 1, 2, 3, lo alargamos, podemos llegar al 2, 4, 6 o al 3, 6, 9. Lo podemos contraer, como por ejemplo al 1 medio, 1 o 3 medios. Lo podemos hacer 0 o lo podemos reflejar yendo hacia los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 2, menos 4, menos 6. Entonces, este vector multiplicado por t, como es cualquier valor real, lo estira, lo contrae y lo refleja. Entonces nos llena toda una recta. Ya luego, con el morado, nos dice dónde vamos a colocar la recta. La recta ya digamos, ya la dibujamos, pero todavía la podemos seguir moviendo. Este punto nos dice por dónde va a pasar. Ajá. Esta recta que tiene esta dirección, queremos que pase por el 1, 0, 0. Si se dan cuenta, cuando evaluamos con t igual a 0, todo esto se va y solo sobrevive lo de aquí. Entonces, aquí tenemos nuestra dirección y aquí tenemos por dónde va a pasar. Y otra vez, lo que me decían, nosotros queremos espacios vectoriales, no nos van a interesar otras cosas. Un espacio vectorial necesariamente va a pasar por el 0, 0, 0, entonces queremos que pase por 0, 0 y 0. O sea, este vectorcito no va a participar y solo nos vamos a quedar con esta expresión. Para que una recta L contenida en R3 sea un
subespacio vectorial debemos pedir que A0, B0, C0 se iguala el 0, 0, 0. O sea que L es subespacio vectorial de R3 en L está dado de esta forma. L es igual al conjunto de los vectorcitos X, Y, Z, tal que X, Y, Z es igual a T por algún otro vectorcito ABC. T real. Y listo. Bien, ¿hay alguna duda? Profe, Sí. es que esto se parece mucho a en los sistemas de ecuaciones cuando tenemos la solución trivial y además una infinidad de soluciones. Se parece a Imaginemos que tenemos una infinidad de ecuaciones de tres variables, x, y, z, que tienen la solución trivial y una infinidad de soluciones. ok. Ah, sí, se parece. Sí, nada más que habría que fijar cada XY, cada XYZ, ¿te parece? Profe, ¿puedo ver la diapositiva anterior? Porfa. ¿Está? Sí. Aquí podemos poner L está determinada por los XYZ iguales a Ya, gracias. ¿Hay alguna duda? Yo tengo una duda. Sí. Dijimos que entonces esa recta no va a ser un espacio vectorial porque no pasa por el 0, 0, 0. Exacto. Ah, bueno. Profe, el vector, en este caso el vector 1, 2, 3, había dicho que era el vector dirección. ¿O cómo Ah, le había llamado? se llama directriz, me parece. O Y, vector director. ya. Y el moradito, Ah, esas constantes son el desfase. este, mm, le puse el desfase, me parece que no tiene nombre, es nada más como para, nos dice por dónde queremos pasar.
Ah, ya. Bueno, igual sirve para hacerse una idea. Sí, sí. En este caso, nosotros queríamos pasar por aquí. Sí, me parece que este no tiene nombre. Bueno, esto es lo que nos va a hacer. Ya si llegara a hacernos falta otra cosa de geometría, ahí lo podemos ir añadiendo. Lo que viene aquí en el libro de Grossman, ya vienen ejemplos más geométricos. Podemos leer un poquito los detalles que lo que se enuncia. Según yo, nos habíamos quedado por aquí. Nos dice, el espacio generado por dos vectores diferentes de cero en R3 que no son paralelos es un plano que pasa por el origen. Nosotros ya sabemos que los planos que pasan por el origen son subespacios generados. Son subespacios. Luego nos dicen, pero los planos que pasan por el origen, que sabemos que son subespacios, los podemos generar gracias a dos vectores que no sean paralelos. Si fueran paralelos, ¿qué estaría pasando? Están en la misma recta y en lugar de generarnos un plano, nos generan una recta. Y mm, mm, otra nota por aquí. Lo que dijo Neri. Y luego vienen los resúmenes. Los resúmenes que son bastante útiles. Ven, tenemos aquí combinación lineal, que eso ya lo tenían. Cuando se dice que se genera un conjunto o que un espacio, un conjunto genera un espacio. El espacio generado por los vectores, o sea, aquí damos primero al espacio y luego algunos elementos ahí adentro que lo generan. Aquí nos preguntamos al revés, damos el conjunto y nos preguntamos hasta dónde eso alcance. Y aquí nos dicen que lo que genera los vectorcitos siempre es un subespacio vectorial. Autoevaluación y muchos problemas. Aquí tiene como un ejercicio, una nota, que era más o menos lo que viene en el Hoffman. Nos dice, sea H el subespacio de B que contiene a estos vectorcitos. Demuestre que el generado por estos vectores está contenido o es igual a H. Es decir, este subespacio generado es el más pequeño de B que contiene a estos. En el Hoffman nos decían que era como lo que les decía. Aquí está. No, no es cierto, es este. Ajá. Que estaba como al revés. Una definición la traía como teorema y en la otra aparecía el teorema como definición y la definición como un problema a resolverse. Ajá. Aquí nos definen primero que lo que vamos a generar con los vectorcitos es una intersección de espacios vectoriales. Como es una intersección, viven todos, o sea, esta intersección es el subespacio más chiquito donde estos elementos pueden ser vectores.
vectores de ese espacio vectorial. Aquí lo ponen como ejercicio. Ujú, ujú. Tiene algunos problemas interesantes. A ver si los vemos el próximo lunes. Y luego, me parece que luego empieza aquí con dependencia lineal. Ajá, dependencia e independencia lineal. Que son temas que ya abarca en la siguiente sección. Bueno, a ver si da tiempo, si da tiempo. Nos habíamos quedado con la suma. Suma de espacios vectoriales. Me parece que ya empezaron a leer este tema. O si no, no hubieran mencionado algunas cosas. Pero bueno, ¿en qué consiste? Y también aquí, ¿cómo lo vamos a diferenciar de la unión? Esa es una pregunta importante. Por definición de intersección y de unión, en la intersección solamente hay elementos que están en ambos conjuntos y en la unión están los elementos de ambos conjuntos. Pero eso, bueno, la intersección y la unión están como por su lado. Pero, bueno, vamos a ver qué semejanza tiene la suma de espacios con la unión y en qué se diferencian como recordando el comentario de inicio de la clase. Es que la suma de espacios se parece o nos da una idea de una unión. Vamos a ver qué particularidad tienen cada uno. Primero nos dicen, si agarramos aquí subconjuntos, no nos piden que tengan estructura de espacios o de subespacios, estos S. Solo nos dicen, sean subconjuntos. O sea, viven por ahí, puede ser uno, puede ser dos, pueden ser varios. Tenemos esos subconjuntos de un espacio vectorial y entonces el conjunto de todas las sumas, de todas las sumas posibles de vectores AI en SI es llamada la suma de los subconjuntos S y se denota por esto. Si se dan cuenta, aquí ya nos sugiere que va a empezar a haber algo como de combinación lineal. ¿Qué es lo que haría falta? Producir escalares que multiplican a los vectores. Sí, ¿verdad? Ya tendríamos las sumas, harían falta los escalares. Entonces, una suma de subconjuntos no necesariamente es un subespacio vectorial. Vamos a ver ejemplos. Bueno, primero definición. Definición. S igual a... Aquí lo trabajan con una suma de S1 hasta SK. Vamos a ponerle S1 y S2. La suma S de S1 y S2 consiste de
todas las sumas, ¿no? De todas las sumas S igual a S1 más S2, coma, donde S1 es elemento de aquí y S2 es elemento de aquí. Aquí ponemos nuestras hipótesis, quiénes son estas S1 y S2, dónde viven. Entonces, dados S1, S2, subconjuntos de B a espacio vectorial, la suma S de S1 y S2 igual a esto, consiste de todas las sumas que se ven así. Y aquí lo importante recalcar es que esto en principio está definido para subconjuntos. Entonces, si agarramos subconjuntos, no aseguramos que esto sea un subespacio vectorial. Vamos a ver ejemplos. Ejemplos. Sea, nuestro ejemplo favorito es B igual a R3. Vamos a agarrar a S1. Nos dicen que solo sea un conjunto. Puede vivir aquí lo que sea. Vamos a ponerle el 1, el 2 y el 3. Y vamos a poner al 2 igual a... ¿qué les gusta? El 1, 0, 0. Entonces, ¿ese quién es? ¿Ese quién es? Ya, disculpen. ¿Quién sería ese? 2,2,3. A ver los demás que dicen. ¿Qué les pasaba a los demás? Yo digo que sí. ¿Y alguien más quiere comentarnos? Ah, por aquí, por aquí. Yo había pensado nada más juntar los vectores, pero eso sería una unión, ¿no? Entonces yo creo que lo que dicen está bien. Sí. Bien. Aquí le hacen falta llaves, pero sí, su compañero está en lo cierto. Ese no es el vector como tal, es el conjunto que tiene los vectores. Quizá para hacerlo más claro, vamos a ponerle al 0,0, menos 1. Entonces, S definido como la suma de esos dos conjuntos debería
como el conjunto de todas las sumas, tal que es. ¿Ah? Y este conjunto es, en ese 1 solo hay 1, entonces es 1 de aquí sumado con alguno de acá. Este más este es el 2, 2, 3. Luego, otra suma que hay es este 1, 2, 3 con el 0, 0 menos 1. Entonces, esta S sería este conjunto, el conjunto de todas las sumas, donde uno estaba aquí y el otro estaba acá. Para comparar, S1 unión S2 sería igual al 1, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 0 menos 1. ¿Sí? Ok. Ok. Los demás, ¿qué dicen? Ok, también. Ok, también. Y si se dan cuenta, al tratarse de conjuntos, de subconjuntos, no aseguramos que estos tengan estructura y tampoco la suma. ¿Ah? En general, estos no tienen estructura. Pero, si nosotros agarramos en particular a estos S que sean subespacios, entonces la suma de subespacios aquí nos dice es fácilmente visible que será un subespacio de B. Perfecto. Esta es como la propiedad que nosotros hubiéramos deseado para la unión, que la unión de subespacios preservara las combinaciones lineales. Aquí ya aseguramos que se preservan las combinaciones lineales. Es como la unión que todos deseábamos tener. ¿Ah? Aquí podemos poner la nota. Nota. La suma de subconjuntos no necesariamente es un subespacio. Bien. ¿Cómo se pudo ver aquí? Listo. Ahora. Si construimos una suma, pero ahora de subespacios, entonces el resultado sí es un subespacio. Yay.
Profe, póngale un bigotito por el mes patrio. Ah, sí, cierto. ¿Mm? Entonces, si agarramos subespacios, la suma de subespacios también es un subespacio. ¿Mm? Y aquí, ¿cómo comprobarían esto? Aquí dice que es fácil verlo. ¿Si es tan fácil como lo dice el autor o no? Creo que sí. ¿Crees que sí es fácil como lo dice el autor o crees que sí? Pues es que sí suena como bastante razonable, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque si ya son, o Sí, si ya son, o si ya son subespacios, ya tienen todas las características que necesitan. Y si le agregamos otra cosa que ya tiene todas las características que necesita, pues ese conjunto ya las tenía, ya las tiene. No es que las tenga doble vez, pero Las conserva, ¿no? ajá, se conservan. las conserva, exacto. Aquí es donde nosotros recordamos al famosísimo teorema 1, creo que sí es el teorema 1. Eh, un conjunto dentro de un conjunto B es un subespacio si es cerrado para este tipo de combinaciones lineales. Ujú. Estamos hablando de que tendríamos que verificar combinaciones lineales de elementos que hay aquí, pero los elementos son sumas de vectores, ajá, de que este estaba en un espacio vectorial, este también, este también. Si armamos una combinación lineal, tendríamos aquí como ah, aquí vamos a ponerle pues ah, por teorema 1, ¿cómo se vería B1 más B? Vamos a ponerle W. W1 más W2. Si W1 vive en una suma, en la suma, vamos a poner aquí B1 más B2 más bla 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 más Bn y aquí W2 también vive ahí. Entonces esta combinación lineal se ve como C por W1 es un elemento en la suma, entonces sería algo de la forma B1 más B2 más B3, ¿no? Etcétera, más Bn. Y el W2 también se separa en algo de ese estilo. Vamos a ponerle aquí U1 más U2 más bla bla bla, UN. Ujú. Pero todos estos son subespacios vectoriales de alguien más grande. Entonces estas sumas se comportan bien, ¿verdad? Ujú. Entonces, aquí individualmente tendríamos CD1 más U1 y este elemento vive aquí. Tendríamos
luego más CB2 más U2 más bla 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 más CBN más UN. B2, B2, este vive aquí, N, este vive aquí. Entonces, esta combinación lineal la pudimos ver como una suma de vectorcitos que viven cada uno aquí. Entonces, resulta ser que también viven W. Yay. Ujú. ¿Sí quedó claro? Sí. Bien. ¿Hay alguna duda? Tal vez suena una duda muy con retraso por el tiempo. O sea, no de retraso, me refiero al momento de la multiplicación de escalares. Ajá. Porque eh, es que no sé si no lo estoy entendiendo bien. O solo se multiplica la primera coordenada. Ah, sí. Sí, solo estamos multiplicando aquí la primera. C por W1, C por todo esto. Y luego aparecen en cada uno de estos. Pero tu duda es más como ¿por qué hacemos esto? Sí, más bien era porque solo por la primera. Ah, porque ya. Digamos que el teorema 1, el que hemos estado utilizando aquí, es como si tuviéramos resumidas las propiedades que nosotros deseábamos tener para distinguir a un subespacio vectorial. El subespacio vectorial mm, por tener estas cuatro cualidades. Cerradura para suma de vectores, cerradura para multiplicación escalar, que tenga el cero y que tenga a los negativos. ¿Cómo resumimos todo esto en una sola propiedad? Y es que es lo que teníamos aquí. Recuerda o sea, en realidad pudiéramos verificar lo mismo. Este teorema sería equivalente a demostrar que un espacio vectorial W está en B, sí, solo sí. Tenemos la combinación lineal, pero ahora poniendo constantes aquí, escalares aquí y acá. Nos daría lo mismo. Mm, este... Checa. um, Podemos poner como una versión 1.1, teorema 1.1. Dados un, ay, un conjunto no vacío W contenido en P,
con V espacio vectorial. Ajá. W es subespacio de V, sí y solo sí. C1 por W1 más C2 por W2 son elementos de W. Para todo W1, W2 en W y para todo escalar C1, C2 en W. O sea, esta propiedad está como simplificada. Acá nos dice, esta es todavía un poquito más amplia, ¿no? Nos dicen, si es cerrado con combinaciones lineales, con combinaciones lineales de este estilo. Aquí nos dicen, no era tan necesario el C2, más bien con que solo aquí haya un 1 y aquí esta C sea arbitraria, garantizamos lo mismo, ¿no? Ambos son equivalentes. ¿Por qué? Bueno, nos podemos poner a checar. En realidad las demostraciones van a ser como muy similares. ¿El vector es cerrado para la suma de vectores? Sí, porque agarramos C1 igual a 1 y C2 igual a 2. A 1, perdón. Demostración. Lo que hacía falta, lo difícil o lo que no era tan evidente era ver que esta condición nos llevaba de regreso. Vamos a hacer lo mismo, vamos a ver que esta condición nos lleva a las mismas 4 de acá. Para 1, tomar C1 igual a C2 igual a 1, coma W1 y W2 en W. ¿Ah? Para el 2, como W no es vacío, ¿ah? Por lo menos contiene el cero. No necesariamente. Aquí no nos dicen que W sea un subespacio. Eso es lo que queremos demostrar. Lo que sí sabemos es que existe alguien aquí adentro. Tenemos un B en W. Y ese B lo vamos a agarrar para construir al cero. Y el 0, el vector 0, ahora ya lo podemos afirmar. El vector 0 está en W. ¿Por qué? Porque lo podemos ver como 1 por B más menos 1 por B. Ajá. En realidad, en lo que hacíamos en la demostración original, solo poníamos aquí el menos 1 y este se quedaba así solito. Para el 3. Como el 0 está, tomar menos W igual a menos 1 por W más 1 por el vector 0. Para un W dado, ¿no? Y ya por aquí el 4 para no cambiar de página. Cerrado para multiplicación escalar, también. Dado C escalar y un vectorcito, coma, C por W, que es igual a C por W más 0 por
cualquier otra cosa, digamos el el vector 0, el propio vector 0, vive aquí. Entonces, la demostración es básicamente lo mismo. Este teorema es equivalente. O sea, no hay problema con que le pongamos la combinación lineal un valorcito escalar por aquí o se lo pongamos a ambos. No hay problema. Aquí lo pueden checar. Pero como que esto podría ser todavía un poquito más latoso. Aquí nos están diciendo que todavía es un poquito más abierta la condición. Aquí ya es un poco más aterrizada, más cerrada. Nos dicen que con solo agarrar esta C2 igual a 1, ya la armamos. Ah, ya entendí. O sea, no es solo como, no es como, No es como que se les haya olvidado poner la constante aquí. sino que te ahorras trabajo. Ajá. Sino que esta condición y esta condición son la misma. O nos dan lo mismo. Ujú. Gracias. Sale. Ujú. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ujú. Bueno, aquí trae ejemplos. Ejemplos de sumas. Y sí. Este está más interesante. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo de checarlo, pero bueno, aquí acaba la sección, ya mañana empezamos la otra, ya viene establecido, siguiendo el programa del calendario que les di. Les puse aquí un problema opcional que tiene que ver con sumas. Ya más o menos a empezábamos a verlo o a analizarlo. Ya atendimos esta pregunta y esta pregunta. Este problema opcional es constructivo. Tienen que saber cómo plantear. Ay, ¿Alguien ha pensado en ese problema? Un poquito. Un poquito. Bueno, Una pregunta, se supone que para que se pueda hacer la suma y decir que es un vector, pues tienen que ser tanto BP como BI un espacio vectorial, ¿no? ujú. Entonces, para eso nos está diciendo que uno es de puros pares y el otro es de puros impares. Pero pues primero tendríamos que comprobar eso, que son espacios vectoriales. Ajá. Y si no son espacios vectoriales, entonces pues por lo tanto la suma de ambos no podría ser un espacio vectorial. Eso es cierto, pero como que aquí el enunciado sugiere que eso sí va a pasar, porque ya les estoy pidiendo que verifiquen. Cuando les ponga preguntas, ahí sí duden. Mm, No, esto sí es un hecho. Estos dos son subespacios, su suma será un subespacio y de hecho su suma coincide con llenar todo el espacio de funciones y su intersección es la función idénticamente cero. No, eso sí va a pasar.
pero está bien cómo lo analizas. Si ustedes no supieran la indicación y así en un momento de que dicen, ando aburrido, voy a ponerme a estudiar álgebra lineal, checan, tenemos estos dos subespacios, o estos dos conjuntos, ¿serán subespacios? Ahí checan. ¿Cómo lo checarían? Yo sugiero que, como siempre, con el teorema 1. Ya luego lo interesante es que verifiquen esto. Pues entonces podríamos hacerlo como lo que acabamos de hacer ahorita, ¿no? Exacto. Sí, sí se pudiera hacer. Bueno, ya no hay tiempo. Ya si alguno lo intenta ahí en la comodidad de su casa y tiene dudas, puede decirme. No, aquí. Aquí hay unas ideas de cómo están funcionando la suma de subespacios. El ejemplo 9. F es un subcampo de los números complejos. Vamos a decir que es R, para estar cómodos. F es el campo de los números reales. Y B, el espacio vectorial de las matrices cuadradas de 2 por 2 sobre el campo de R. F es igual a R. Sea W1 el subconjunto. Aquí noten que no nos están diciendo si es subespacio, que consiste de todas las matrices de la forma X, Y, Z y la componente 2, 2 es 0. Donde aquí nos dicen que X, Y, Z son escalares arbitrarios. En este caso serían números reales cualesquiera. Y también agarren a W2, otro subconjunto, nada más que ahora las matrices son de esta forma. X0, 0Y. Entonces, W1 y W2 son subespacios de B. Esto sería fácil de checar. Son subespacios porque igual agarran combinaciones lineales de entre estos dos y de elementos que sean de esta forma y van a llegar a un elemento que es otra vez de esta forma, tanto ahí como acá. También nos dicen que B, el conjunto el espacio vectorial de las matrices cuadradas, se puede ver como esta suma de matrices, o esta suma de espacios vectoriales conformados de matrices. ¿Por qué? Porque una matriz cualquiera, aquí noten lo importante. Nos está diciendo que una matriz cualquiera la podemos ver como un elemento aquí de W1, que es este, más otro elemento aquí que vive en W2. Nada más que aquí tomaron X igual a 0. También analizan la intersección de estos subespacios y son todas las matrices de esta forma. Si queremos intersectarlos, deben ser matrices que cumplen al mismo tiempo esta condición y esta condición. O sea, que la componente 1, 2 sea 0, en la 2, 1 sea 0 y en la 2, 2 sea 0. Entonces aquí en la 1, 2, 2, 1 y 2, 2 se hacen 0. En la única donde no hay restricciones es en la primera, en la 1, 1. Y este también sigue siendo un subespacio. Bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Si tienen curiosidad,
El problema 8 es el que viene en su tarea, el que les acabo de mencionar. Supongo que ya hace hambre, entonces nos vemos, se cuidan, se portan bien, avancen con su tarea, si tienen dudas me dicen. Adiós. Hasta luego. Mañana. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Provechito. Gracias, profe. Mañana.